México se encuentra en una crisis de seguridad extrema. El asesinato de alias Mencho, el capo del cartel de Jalisco Nueva Generación, ha traído como consecuencia muchos hechos de violencia registrados, pero esto no termina allí. Algunos expertos señalan que podría continuar la escalada de violencia. Más aún, señalan que no es posible que el gobierno mexicano estuviera preparado para enfrentar a este tipo de organizaciones que se encuentran poderosamente armadas. Hoy conoceremos la cruda realidad del negocio del narcotráfico en México, cómo se ha permeado y cómo se ha enquistado en algunos sectores de la política y de las localidades. Hoy hablaremos con Carlos Ibarra, un periodista mexicano, quien nos dará una radiografía de lo que realmente ocurre en México. ¿Realmente habrá paz en ese país o se ha desatado algo que no tiene proporciones ni consideraciones previas? Quédate, suscríbete al canal, escríbenos desde qué parte nos estás viendo y haz tu comentario. Es importante conocer tu opinión. Yo los leo. Bienvenidos a esta entrevista. Bien, a esta hora me acompaña el periodista mexicano Carlos Ibarra, quien de inmediato nos dio la aprobación para poder hacer esta entrevista. Una vez que se conoció la información, pues hay mucho que decir. Carlos, bienvenido, gracias. Lo primero es cómo amanece México después de esta información. Mauricio, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por esta entrevista y un saludo a tu auditorio. Es una pregunta muy interesante. México el día de hoy amanece con zozobra. Creo que es la palabra más indicada para indicar el sentimiento que tenemos los mexicanos, aún quienes no vivimos en las zonas donde exactamente se originó el conflicto. Yo me encuentro en la Ciudad de México. Sin embargo, a nivel nacional, somos 31 estados más la capital del país. Te puedo decir que la sensación que hay ha sido de zozobra y sobre todo de sorpresa. Ayer era un domingo normal y poquito después de mediodía teníamos unas imágenes que, como bien comentas, parecían pues sacadas de un escenario dantesco realmente, cosas que no nos esperábamos los mexicanos y que pues evidentemente no nos hacen felices tener este tipo de imágenes el día de hoy. Carlos, ¿cómo se conoció la muerte de alias Mencho y cuánto tiempo después fue esa reacción? ¿En cuánto tiempo reaccionaron los grupos de violentos de estos del cartel? De hecho, Mauricio, me atrevo a decir que esto se comenzó a conocer por redes sociales, pero lo primero que se conoció fueron los efectos, antes que el saber por qué. Las redes sociales empezaron a inundar de estas imágenes de vehículos quemados, de violencia, de pues estas sensaciones de alarma, de decir, por las propias redes sociales, los usuarios recomendar en diferentes localidades que la gente no saliera de sus casas y poco después empezaba a trascender de que se trataba de un operativo operado por las fuerzas del Estado, por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, para ser más precisos, y que se estaría llevando una operación al sur del estado de Jalisco contra un narcotraficante, un criminal muy pesado. Poco después del mediodía ya empezaba a circular en los medios informativos y en las propias redes sociales que se trataba del Mencho, quien podría haber sido el centro de este operativo. Todavía no se daba a conocer exactamente qué es lo que había pasado. Sin embargo, poco tiempo después ya sería la propia Secretaría de la Defensa Nacional quien estaría dando a conocer que el Mencho habría sido abatido en este operativo orquestado por las fuerzas militares mexicanas. Fue así como en cadenita se fue informando en un principio el desconcierto por por estos narcobloqueos, como se les conoce acá. Nemesio Ceguera Cervantes ya para esos momentos, según los propios reportes de la autoridad, ya habría fallecido. Llama mucho la atención que en un inicio lo primero que se dio a conocer fue esto, que había sido abatido en un operativo, y después a lo largo del día y de una manera reiterada las autoridades mexicanas estuvieron confirmando que no fue muerto en el operativo, sino que murió en su traslado a la Ciudad de México. Hubo al principio también una información que no quedaba muy clara, decían que se intentó trasladar en helicóptero a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para intentar salvarle la vida, y
Posteriormente se dijo que no, que fue subido, ya esta información ya confirmada hoy por el propio general Trevilla, Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, que habría sido trasladado en un avión hacia la Ciudad de México y que en ese trayecto fue cuando perdió la vida. Ese ha sido, pues, como ocurre en este tipo de casos, una avalancha de información, una infodemia, sobre todo en redes sociales, en donde también empezaron a circular con motivos, pues, francamente, que nos dejan mucho que pensar, información también falsa respecto a lo que estaba ocurriendo en México. La mayoría de las imágenes son fidedignas, los autobuses quemados, los automóviles, pero hubo información que trascendió más allá. Por ejemplo, un supuesto avión que habría estado en llamas, eso fue completamente falso, completamente generado con inteligencia artificial, por decir otros tantos efectos, Mauricio. Sí, Carlos, esta pregunta es fuerte, pero tengo que hacerla. ¿El gobierno mexicano estaba preparado o está preparado para enfrentar lo que viene después de haber dado de baja a este capo, un capo de los capos, uno de los hombres más pesados en esta cultura narcotraficante? Lamentablemente no tengo elementos para afirmar que así sea. Lo que ocurre en la realidad es que estos cárteles tienen un poder de fuego que en muchas localidades llegan a superar a la propia Secretaría de la Defensa Nacional y que dicho sea de paso son armas que llegan directamente desde la frontera, desde Estados Unidos, directamente desde las armerías, un fenómeno que se ha vuelto una especie de secreto a voces en la cual autoridades de ambos países se recriminan mutuamente, pero las acciones ahí están. Algo que los Estados Unidos acusan a México es precisamente por este trasiego de drogas, especialmente el fentanilo, que ha sido muy mencionado, muy polémico, pero no se menciona qué ocurre con la droga una vez que cruza la frontera. Pareciera que le salen alitas y llega sola a los consumidores. Sí, evidentemente pues ellos no van a admitir que también tienen este problema o este cáncer social extendido allá. Obviamente para ellos lo más fácil es culpar a México, culpar a Latinoamérica, pero pues no hablan de sus propias redes. Y del otro lado tenemos el mismo caso con las armas que están matando a miles de mexicanos. Son armas de alto poder que llegan desde los Estados Unidos para acá y misma historia. O sea, ¿cómo es posible que suponiendo sin conceder que el problema sea la corrupción en México, de cualquier manera sería difícil pensar que las autoridades estadounidenses no se dan cuenta del armamento que cruza su frontera hacia el sur, hacia el territorio mexicano, y que contestando tu pregunta y para darnos una idea, el poder de fuego que tienen estas organizaciones supera, por ejemplo, el Barrett calibre 50. De hecho, en este operativo se habla de que encontraron incluso hasta lanzacohetes. Un helicóptero de los 4 que participaron en la operación, de hecho, fue alcanzado por fuego de esta organización criminal. Tuvo que descender de emergencia en una base militar cercana. No alcanzaron a derribarlo, pero ese es un hecho que, de hecho, publicitan mucho los mismos cárteles a través de narcodesfiles, como les llegan a denominar, en los cuales hacen un ejercicio de comunicación muy elaborado, hay que decirlo, no se trata de gente improvisada, se trata de gente profesional en diferentes campos, entre ellos la comunicación, en los cuales realizan este tipo de acciones en los que sacan a poblaciones, a pequeños pueblos, a las calles, en los cuales van pasando estas unidades armadas del crimen organizado, incluso hasta con logotipos, una cosa muy impresionante, y que después son difundidas en las redes sociales a modo de propaganda. Entonces, esto en cuanto a la capacidad, en cuanto a los equipos, y si hablamos de capacidad operativa, lamentablemente muchos de estos cárteles están conformados por disidentes de las propias Fuerzas Armadas mexicanas que muchas de nuestras Fuerzas Armadas van a entrenarse a los Estados Unidos mismos, muchos de ellos en academias muy prestigiosas como la propia West Point. Entonces, si bien hay que decirlo, la mayoría de quienes reciben ese entrenamiento forman pues parte de las Fuerzas Armadas en activo, pero llega a haber disidentes o llega a haber personas que se jubilan y que después
forman parte de este crimen organizado y que además ya no se convierte nada más en ellos, sino ellos se convierten en capacitadores de nuevos elementos que son reclutados entre la propia población mexicana o incluso un fenómeno que es bastante preocupante con el fenómeno migratorio, que muchas veces estos cárteles secuestran a las personas que por necesidad cruzan la frontera mexicana en un intento de atravesar el país y llegar a los Estados Unidos. Lamentablemente muchas veces estas personas son secuestradas por los propios cárteles, obligados a ser entrenados, incluso a una serie de horrores como tener que darse de baja entre ellos para ver que los que sobrevivan pasen a formar parte del cartel. Hablamos de personas que tienen entrenamiento, armamento y que dicho sea de paso, son pues en muchos casos entrenados para perder la humanidad, para perder esta capacidad de sentir empatía, culpa. Entonces hablamos de situaciones bastante peligrosas y pues evidentemente un reto muy importante para las Fuerzas Armadas mexicanas. No, Carlos, su respuesta es prácticamente contundente, porque es que la percepción que se tuvo es que por momentos el control no era del gobierno nacional mexicano, sino de los grupos de narcotráfico. ¿Ha logrado contenerse la violencia con el transcurso de las horas o se puede esperar una escalada de violencia? En estos momentos, los reportes oficiales, si hablamos ya de la más alta tribuna del país, que es la llamada conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que el país ya se encuentra en calma. El mensaje que dio de una manera muy directa fue que en México hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay cooperación entre autoridades y que por lo tanto hay tranquilidad y normalidad después de lo que pasó. El reporte oficial es que ya no habría estas situaciones que vimos ayer en las imágenes, estos narcobloqueos, estos incendios. Sin embargo, al día de hoy el ambiente que se percibe, me atrevo a decirlo a nivel nacional, aún incluso aquí en la propia Ciudad de México llega a ser pues algo notorio, es una especie de tensa calma. En las entidades que más se vieron afectadas, evidentemente Jalisco, que es pues donde ocurrieron los hechos, el epicentro de los hechos, pero también en otros estados. El cártel Jalisco Nueva Generación que lideraba el Mencho tiene presencia en por lo menos 23 de los 31 estados de la República. Entonces, evidentemente, esto dio lugar a que se registraran también hechos violentos en lugares tan lejanos de Jalisco como Baja California, como en Veracruz, o por lo menos que se generara esta sensación de zozobra en estados cercanos, Colima, Nayarit, por ejemplo, que son estados que son muy cercanos o son vecinos del estado de Jalisco. Lo que ocurrió de inmediato es que se suspendieron las clases. Al día de hoy, se suspendieron clases, sobre todo en escuelas de nivel primaria, en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán. Estos son estados cercanos, pero ya más lejanos, incluso vecinos de la Ciudad de México, que está en el centro sur del país. El estado de Puebla, por ejemplo, suspendió clases, un estado que está al oriente de la Ciudad de México. Querétaro, que está en el centro del país, también suspendió actividades, no solamente clases, sino también actividades, por ejemplo, en bancos. El estado de Guanajuato, en sus universidades y escuelas de nivel medio superior. En Oaxaca, en una de las poblaciones que es la región del Istmo de Tehuantepec, todos los niveles suspendieron clases. Veracruz, para darnos una idea, está del otro lado del país. El estado de Jalisco, donde ocurrieron los hechos, está pegado a la costa del Pacífico. Veracruz está en el Golfo de México, es decir, en la costa atlántica. Ahí también suspendieron actividades. Guanajuato, Morelia, Michoacán, mencionábamos Veracruz, e incluso la entidad vecina de la capital, que es el Estado de México, suspendieron clase en 14 municipios. De ese tamaño es la magnitud del efecto, y me atrevería a decir que lo que estamos viviendo en estos momentos, Mauricio, ya más que los efectos es pues el daño colateral que tiene que ver con el miedo, con la zozobra, y con el que la población tiene muy fresca esta etapa de la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. Pero por otro lado, tenemos que esto que estamos viviendo el día de hoy, y esto es ya entro al terreno de la opinión personal,
es consecuencia de 6 años del gobierno anterior, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que, como seguramente se enteraron allende las fronteras mexicanas, tenía una consigna. Él decía que a los delincuentes, y cito textual, habría que darles abrazos y no balazos. Lamentablemente ahí están las consecuencias y también pues obviamente la zozobra para los mexicanos. Ya tuvimos 6 años de guerra frontal, el fenómeno sigue. Ya tuvimos otros 6 años de abrazos, no balazos, y ahí está el fenómeno. Algo que para mí debería ser la solución, y creo que para muchos mexicanos compartimos esta opinión. No se trata de amnistía y no se trata de guerra frontal, se trata simplemente de aplicar el Estado de Derecho, y en eso nuestras autoridades nacionales de todos los niveles nos han quedado a deber. Carlos, está demostrado que con la muerte del capo no se termina el negocio del narcotráfico. Ahora viene, ¿qué se espera? Una lucha de poderes para tener el control absoluto del cartel. ¿Quién podría ser el sustituto del Mencho? ¿Qué información manejan ustedes? Porque ahora la disputa interna es fuerte y también con rivales de otros carteles que también quisieran tener el control absoluto. Una vez que cae el rey, pues obviamente todo el mundo quiere tener la herencia. Sí, justamente, Mauricio, y esto ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. De hecho, el nacimiento del cártel Jalisco Nueva Generación precisamente es consecuencia de la guerra contra el narcotráfico de 2006 entre 2006 y 2012, precisamente por el debilitamiento de el cártel que encabezaba el Chapo Guzmán. Entonces, que nos estamos refiriendo al cártel de Sinaloa. Este cártel Jalisco Nueva Generación en su momento era uno de los brazos armados que enfrentaban a los rivales de este cártel de Sinaloa, que eran los conocidos como los Zetas, que formaban a su vez parte o eran brazo armado del llamado cártel del Golfo. Lo que ocurre es que efectivamente al debilitarse esa organización criminal, surge Jalisco Nueva Generación como el nuevo hegemón, por decirlo de alguna manera, no hegemón, sino el principal o el cártel más fuerte dentro del territorio nacional, como decíamos, con presencia por lo menos en 23 estados. Y tu lectura es correcta. Lo que muy probablemente vamos a ver desde ya es un reacomodo y una lucha brutal por las fuerzas del crimen organizado, entre ellas, por rehacerse de estos territorios o buscar controlar las plazas que estarían quedando momentáneamente acéfalas. Por el momento todavía no se han manejado nombres de quienes pudieran llegar a suceder a este capo. Más bien lo que esperaríamos es que no se cometiera el mismo error que se cometió en el sexenio 2006-2012, en el cual se cantaba con bombo y platillo cuando se hacía alguna detención importante, algún operativo importante, pero al final del día México es un país demasiado grande en extensión y en territorio e incluso en población, somos 127 millones de personas. Y si tomamos en cuenta que para darnos una idea, para entender el contexto, el crimen organizado lamentablemente ha permeado en los 3 niveles de gobierno de México, que tenemos un gobierno federal, que es el que encabeza la presidenta de la República, gobiernos, 31 gobiernos, más la Ciudad de México a nivel estatal, que obviamente los llevan los gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero aquí es donde viene lo interesante. Tenemos un nivel de gobierno municipal en el cual las ciudades, las poblaciones, etcétera, tienen sus propios gobiernos. Esos gobiernos, principalmente en las entidades que podemos considerar como entidades calientes, pues son gobiernos muy penetrados por el crimen organizado. Se da también esto a nivel estatal. Tenemos pues situaciones que ya han llevado a la muerte incluso de gobernantes en el nivel municipal. Recordemos hace poco, precisamente en el estado de Michoacán, hubo una muerte muy sonada de un alcalde a manos presuntamente del crimen organizado, pero además recordemos que la oposición ha venido señalando una y otra vez, sobre todo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al que incluso llegaron a llamar narcopresidente por tener supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Lo que es un hecho, más allá de los dichos,
es que ese presidente fue demasiado benigno para estas organizaciones al grado de que hay una fotografía que seguramente también conocen todos ustedes en que él, siendo jefe de Estado, se baja o deja sus actividades para acercarse a saludar de mano, nada menos que a la mamá del propio Joaquín El Chapo Guzmán Loera, a saludar de mano a la señora y ofrecerle su pleitesía, siendo él el presidente de la República, siendo él el jefe del Estado mexicano, y tiene esa deferencia para la mamá de un criminal. Entonces, tú y yo sabemos como comunicadores. Una foto viral. Sí, sí, y tú y yo sabemos como comunicadores que uno, en política nada es casualidad y en comunicación menos. Esa fotografía evidentemente tuvo una razón de ser, un mensaje muy poderoso para alguien y pues lamentablemente aquí estamos viendo las consecuencias, reitero, más allá de los colores y más allá de que muchos de mis paisanos podrían decir que esto se ha venido gestando desde los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, aquí están las consecuencias, sigue siendo algo que en mi lectura, lo político ha sido algo que está impidiendo que se aplique bien el Estado de Derecho y además ahora con la complicación de que con tal de ganar el poder, muchas de nuestras actuales autoridades dejaron entrar los intereses del narco o se dejaron ayudar con dinero para sus campañas y ahora ahí están las consecuencias. Cuando se quiere poner orden, lo que ocurre es que estas fuerzas de narcotraficantes, de crimen organizado, reaccionan con esta virulencia, con esta violencia, y pues esto obviamente nos deja muy preocupados a todos los mexicanos porque como bien preguntabas, ahora la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a volver a estos escenarios en los cuales no podemos ir tranquilos a alguno de los estados de la República, en lugares como Puerto Vallarta, que ahora mismo por reportes que he recibido de compañeros o que nos hemos comunicado o incluso ya de personas cercanas, de amigos, que por lo menos hasta ayer en la noche estaban atrincherados literalmente en sus hoteles, cuando pues, lo que iban a hacer era pasar un fin de semana en familia o con amigos, lo que sea, y de repente uno de los puntos turísticos más importantes de este país, de repente pues te encuentras con que hay turistas de diferentes nacionalidades que no pueden salir de sus habitaciones por seguridad, que los vuelos empezaron o se van a empezar a restituir en el resto del día. A partir del mediodía empezaron ya a operar algunos de los vuelos internacionales en el aeropuerto de Puerto Vallarta, que el aeropuerto de Guadalajara también suspendió varias de sus operaciones. Y esto, pues evidentemente como país es algo que nos preocupa tanto por nuestra seguridad y por otro lado, pues también nuestra imagen. Estamos a 3 meses y medio del arranque de la Copa Mundial de la FIFA, del Mundial de Fútbol, y pues evidentemente esto no son buenas noticias para México, o por lo menos no lo vemos así, aunque por otro lado también empieza a circular entre la opinión pública mexicana que este operativo habría tenido que ver precisamente con mandar un mensaje y tratar de meter orden o de meter al orden al crimen organizado antes de que llegue este torneo mundial. Finalmente, Carlos, quisiera preguntarle a usted, como experto en el tema, en la materia, como comunicador social, ¿existe el riesgo de que este escenario tenga un impacto a nivel internacional? Para nadie es un secreto las ramificaciones de Jalisco Nueva Generación, por lo menos en Colombia, en Venezuela. ¿Qué impacto puede tener esto con los grupos de narcotráfico que operan en estos países? Pues de entrada, una desorganización. Vamos a ver quién, como mencionabas, quién toma el mando y evidentemente también cómo reaccionan las autoridades locales de cada uno de estos países, que además es algo mucho más extenso. Se llega a mencionar que tienen presencia en 40 países, prácticamente en toda la región latinoamericana y en lugares tan lejanos como China o incluso como Australia, del otro lado del mundo. Ese es el poder de los tentáculos de esta organización. Lo que ocurre normalmente cuando una organización de este tamaño queda acéfala, pues es por un momento o en un primer lugar la situación de que los propios mandos internos ahora van a disputarse quién se queda con esta cabeza,
Por otro lado, pues por lo menos de manera momentánea tendrá que haber una descoordinación o sería, digamos, lo que podríamos pensar. La realidad es que estas organizaciones evidentemente van a buscar rehacerse lo antes posible, pero pues sin dejar de lado la guerra intestina que va a ocurrir y ojalá que en las diferentes naciones, en los diferentes países donde estas organizaciones tienen presencia, creo que ahí existe ahora una oportunidad importante para pues buscar extinguir esos tentáculos, pero pues evidentemente esto ya va más allá de lo que puedan hacer las autoridades mexicanas, tendría que corresponder también a las autoridades de estos países que evidentemente con ejercicios de inteligencia tendrían que tener ubicados cuáles son o cómo operan estas células, pues aprovechar el momento para buscar suprimirlas. Pero eso, digamos, estoy hablando del escenario deseable. La realidad es que muy probablemente va a ser una cuestión de tiempo para que vuelvan a organizarse o en una situación que sería lamentable que pues ahora los nexos y el negocio sean no necesariamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, sino con alguna otra de las por lo menos 40 organizaciones criminales que se tienen identificadas en el país. Ojalá que esto no sea así, ojalá que esto deseamos, creo que me atrevo a pensar que todos los mexicanos deseamos que esto en realidad sea un parteaguas y que pues sea realmente el inicio de una puesta de control, como ya se ha hecho en otros países, de este crimen organizado que ahora pareciera o que por lo menos así se ha revelado estar fuera de control y al cual se le está pretendiendo poner en orden. Carlos, la última pregunta. ¿Usted cree que la muerte de Mencho trae paz o se acaba de desatar algo mucho peor? Es una pregunta interesante y complicada. Yo creo que definitivamente lo estamos viendo. Paz, yo creo que va a ser difícil que la alcancemos. Por otro lado, que per se sea la causa de todo este desorden que estamos viendo, de toda esta conflagración que vimos en las imágenes de ayer, también sería, nos quedaríamos cortos en señalar esto tiene orígenes mucho más profundos. Es muy probable que esto, más que empeorar, se comience a convertir en una constante, que tengamos en los próximos días noticias de violencia, noticias de enfrentamientos, noticias de más personas dadas de baja, pero pues va a ser algo mucho más difícil, o el fenómeno en sí es algo mucho más difícil de solucionar, como ya comentábamos, con acciones frontales por un lado o con amnistía total por el otro. Es algo que va a llevar tiempo, que va a ser un trabajo que no corresponde nada más a las autoridades, sino a los propios mexicanos, que siendo autocríticos nos ha costado mucho trabajo históricamente obedecer reglas tan simples, algo tan simple como es no pasarte una luz de un semáforo. Vaya, aquí en México desgraciadamente es algo que muchas personas lo ven como, no pasa nada. Desde ese tipo de situaciones en las cuales se manda un mensaje de que en México no pasa nada si haces tal o cual cosa, esto va a seguir pasando. Se tiene que mandar un mensaje contundente como autoridades y como sociedad en sentido de que la ley se tiene que respetar, de que haya un Estado de Derecho y de esa manera es como quizás en un mediano plazo se alcance la paz. En el corto plazo lo veo complicado, lo que habrá serán acciones muy delimitadas o acciones muy puntuales, como ahora esto que acabamos de ver el día de ayer, o reacciones ante que si ya hubo violencia en tal o cual lugar, pues bueno, ahí van las autoridades y se hace todo un show mediático, pero al final se corta una cabeza de la hidra y surgen otras 20, en tanto no se logre de una vez por todas hacer que este sea un país de leyes, como pues todos desearíamos que fuera, y no un país en donde el mensaje desafortunado que se manda una y otra vez es un país en el que no pasa nada. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, Mauricio, y saludos a tu audiencia. Saludos hasta la bella Colombia. Un abrazo. Un abrazo.
Lo cierto del caso es que aún falta mucho por escribirse sobre la historia de los carteles de narcotráfico en México y las ramificaciones que tienen en varias partes del mundo. Jalisco Nueva Generación aún continúa sin un nuevo líder, pero muy poco tiempo pasará para que se escriba nuevamente quiénes serán los responsables de dirigir los destinos del narcotráfico en el territorio nacional mexicano. Yo soy Mauricio. Suscríbete, dale like a este video, compártelo. Mucha gente tiene que saber lo que está ocurriendo en México. Hasta una próxima oportunidad.